Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Victoria Sotelo, soy docente del Centro Regional de Profesores Suroeste, ANEP, Uruguay. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro curso. Vamos a agradecer a todos y todas que han sido unos excelentes estudiantes de educador social. Y bueno, espero que el curso les haya servido a todos quienes y todas aquellas personas que están escuchando a través del canal, porque bueno, los contenidos que dimos son útiles para todas las ciencias sociales, no solo para educador social. Bien, nos queda la última clase, en donde vamos a dar los métodos en las ciencias sociales, lo que es el abordaje cuantitativo y cualitativo de la investigación, y vamos a hablar de algunas técnicas cualitativas de investigación, puesto que en otra clase van a estar grabadas las técnicas cuantitativas como la encuesta. ¿Sí? Incluso ya está subida al canal esa clase. Bien. Bien, como decíamos, el objetivo de esta clase es profundizar en la presentación de los abordajes cuantitativos y cualitativos de la investigación. A tales efectos, se presentan brevemente los paradigmas principales que existen en ciencias sociales y algunas de sus características, para posteriormente vamos a profundizar en torno a las diferentes posiciones, en torno a las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Pero antes, detengámonos en la noción de paradigma en las ciencias sociales. El término paradigma refiere a un ejemplo o a un modelo y tiene un origen antiguo en la historia de la filosofía. Thomas Kuhn, en su trabajo La estructura de las revoluciones científicas del año 1962, adoptó este concepto. Es un concepto que lo habrán dado en filosofía, en el liceo. Un paradigma es una perspectiva teórica compartida y reconocida por la comunidad de científicos de una determinada disciplina, fundada sobre adquisiciones que preceden a la disciplina misma y que actúa dirigiendo la investigación en términos de identificación y elección de los hechos relevantes a estudiar, formulación de hipótesis entre las que situar la explicación del fenómeno observado y preparación de la investigación empírica necesaria. En ciencias sociales resulta imposible hablar de un único paradigma compartido por toda la comunidad científica, por lo cual para algunas de las disciplinas incluidas en este grupo, por ejemplo la sociología, suele proponerse una interpretación alternativa al concepto de paradigma presentado por Kuhn. Esta alternativa implica mantener todos los elementos que componen la noción de paradigma, con excepción del requisito de que sea compartido por toda la comunidad de científicos. ¿Sí? Según Corbetta, existen tres paradigmas que han predominado en las ciencias sociales: el positivismo, el neopositivismo o pospositivismo y el interpretativismo, que involucra un muy diverso conjunto de propuestas paradigmáticas. Estos paradigmas se diferencian sustancialmente respecto a tres niveles de supuestos básicos de la construcción de conocimientos científicos: los ontológicos, qué y cómo es la realidad que se estudia; los epistemológicos, qué conocimiento científico se puede construir y cuál es la relación del científico con el objeto que estudia; y los metodológicos, es decir, cómo se construye ese conocimiento. Les voy a compartir pantalla para que ustedes vean los dos paradigmas, cuantitativo y cualitativo. En el positivismo, la realidad social es real y concebible como si se tratara de una cosa. Ustedes se acuerdan de que Durkheim decía: los hechos sociales hay que tratarlos como cosas, es decir,
Si yo me aproximo a un fenómeno social, como puede ser el suicidio, lo voy a contabilizar como una cosa, no voy a interpretar, voy a contabilizarlo, me voy a aproximar de una manera objetiva a los fenómenos sociales. Es una ciencia experimental que busca leyes, el objetivo es explicar, la metodología es la observación, separación observador-observado, predomina el método inductivo, las técnicas son cuantitativas y el análisis por variables. Ahora, si nos vamos al pospositivismo, la realidad social es real pero conocible solo de un modo imperfecto y probabilístico. Resultados son probablemente ciertos, en el positivismo son resultados ciertos. Es una ciencia experimental que busca leyes, dice el positivismo. El pospositivismo dice ciencia experimental en búsqueda de leyes. Predomina el método deductivo, comprobación de hipótesis. Se utilizan técnicas cuantitativas sin descartar las cualitativas y también el análisis sigue siendo por variables. La fuente es el libro de Corbetta, 2007, página 10. El interpretativismo, recuerdan a Max Weber, lo importante es acceder al sentido aumentado de la acción, al subjetivismo que hay detrás de las acciones sociales, y conocer por qué las personas se comportan de determinada manera. Entonces, en este paradigma vamos a tener las técnicas cualitativas, ¿no? El mundo es conocible, es el de los significados atribuidos por los individuos. Hay ausencia de dualismo-objetividad, el investigador y el objeto de investigación están relacionados entre sí, o sea, no puede haber una separación así tan tajante. Es una ciencia en búsqueda de un significado. El objetivo es comprender, como les decía, digamos, lo que hay detrás de las acciones sociales. Los enunciados son tipos ideales, nunca son los hechos en sí mismos, sino son construcciones teóricas que vamos a tratar de contrastar, pero se sabe que no son nunca asemejables a la realidad totalmente. Bien, la metodología es la inducción, el conocimiento procede de la realidad estudiada, o sea, nosotros vamos a estudiar y después de ahí construimos conocimiento, y el análisis es por casos. Ustedes sabrán que muchas veces se dice que es un estudio de caso. Hay una interacción empática entre el investigador y el objeto de investigación, y lo fundamental es la interpretación, no tanto la observación, sino cómo interpreto qué hay detrás de los comportamientos, por qué las personas se comportan de tal manera. Bueno, continuamos entonces. El paradigma positivista tuvo sus orígenes en el siglo XXI y se consolidó tras el éxito alcanzado por las ciencias naturales. Sostenía que la realidad social debía ser estudiada utilizando los mismos métodos que las ciencias naturales. Se buscaban leyes que permitieran explicar una realidad externa que podía ser conocida en forma objetiva y neutra. Perdón, aquí hay un error que voy a tratar de subsanar porque el material que me estaba basando tiene un error. Bien, disculpen que estaba chequeando porque el material en el que me estaba basando tenía un error. Lo que estábamos diciendo es que el paradigma positivista tuvo sus orígenes en el siglo XIX, ¿sí? O sea, pensemos que Comte escribe
fines del 1700, principio de 1800, ¿sí? Que es Augusto Comte, justamente quien impulsó estas ideas. Bien. Este paradigma recibió duras críticas y en el siglo XX fue sufriendo una serie de adaptaciones para superar sus limitaciones. De esta evolución surgieron el neopositivismo, el pospositivismo, que son los paradigmas que leímos. Y el paradigma interpretativista, que se denomina cualitativista, se propone comprender e interpretar la realidad en sus diferentes formas y aspectos. Para ello se basa en técnicas que no implican el análisis por variables, sino por casos, y no aparece el uso de la estadística. Bueno, hay algunas características de la investigación cuantitativa. El contexto experimental, se recogen los datos en contextos que no pueden ser entendidos como naturales. El rol del investigador, desde esta perspectiva, quien investiga debe mantenerse distanciado de su objeto de estudio para influir lo menos posible en los datos que va a recoger. Se pueden utilizar fuentes primarias como secundarias. La técnica más utilizada es la encuesta. Análisis deductivo. En la investigación cuantitativa, la teoría precede la observación, es previa a las hipótesis y tiene un lugar central, tanto para la definición de los objetivos como para la selección de las estrategias metodológicas a utilizar. Los participantes, si bien tienen un rol importante, no resultan pertinentes en su individualidad, sino a nivel agregado, como representativos de una población o universo. El diseño es estructurado, secuenciado, cerrado, y que precede a la investigación, y la perspectiva es explicativa. El interés central de este tipo de trabajos radica en la descripción y la explicación de los fenómenos sociales desde una mirada objetiva y estadística. No interesa comprender al sujeto, sino explicar relaciones entre variables. Características de la investigación cualitativa. El contexto es natural. Los investigadores cualitativos tienden a recoger datos de campo en el lugar donde los participantes experimentan el fenómeno o problema de estudio. No trasladan a los sujetos a un ambiente controlado y no suelen enviar instrumentos de recogida para que los individuos los completen. Esta información cercana, recogida al hablar directamente con las personas, en una interacción cara a cara, es una característica central de lo cualitativo. El investigador como instrumento clave. Los investigadores cualitativos recopilan datos por sí mismos al examinar documentos, observar el comportamiento o entrevistar participantes. Pueden usar un protocolo o instrumento de recogida, pero los investigadores son quienes relevan la información. Tienden a no usar ni confiar en instrumentos o cuestionarios que han desarrollado otros investigadores. Suelen recoger múltiples tipos de datos como entrevistas, observaciones y documentos, más que confiar en una fuente única. Es un análisis inductivo. Los investigadores suelen construir patrones, categorías y temas de abajo hacia arriba, organizando sus datos hasta llegar cada vez a unidades de información más abstracta. Este proceso se llama inductivo e involucra un ida y vuelta entre temas y datos hasta lograr un conjunto comprensivo de temas. Significaciones de los participantes. El investigador se focaliza en aprender el significado de los participantes que le otorgan al problema o fenómeno en cuestión, no en el significado que los investigadores le han dado ni a lo que expresa la literatura al respecto. Es un diseño emergente, es decir, que el plan inicial de investigación no es rígido, sino que se puede cambiar, las preguntas pueden cambiar, las formas de recogida también, así como los individuos y el contexto de estudio. Perspectiva interpretativa es centrar la interpretación del investigador acerca de lo que ve, lo que oye y lo que comprende. Esta interpretación tampoco es ajena a su contexto, a su historia, a sus concepciones propias. Bien, vamos a ver algunas técnicas ahora de investigación cualitativa para terminar.
porque la investigación, las técnicas como la encuesta, ya lo vimos en otra clase. Las técnicas de investigación cualitativa, tenemos la observación participante, que bueno, es utilizada por muchos investigadores cualitativos. Hay una distinción entre observación participante, que indica la técnica para recopilar datos sobre el comportamiento no verbal, mientras que la segunda hace referencia a algo más que una mera observación e incluye la intervención directa del investigador en el objeto estudiado. Eso lo dice Corbetta. La observación participante es una técnica en la que el investigador se adentra en un grupo social determinado de forma directa, durante un periodo de tiempo largo, en su medio natural, estableciendo una interacción personal con sus miembros para describir sus acciones y comprender, mediante un proceso de identificación, sus motivaciones. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, queremos estudiar cuáles son las condiciones de trabajo de los mineros en un país, en Chile. Bueno, nosotros como investigadores vamos a pedir autorización para entrar a la mina y vamos a trabajar directamente con los mineros para saber cuáles son las condiciones de trabajo, bueno, las condiciones de salud, laboral, el clima de trabajo, la carga de trabajo, en fin. Pero eso lo hacemos los propios sociólogos trabajando como un minero, ¿no? Eso sería observación participante. Y cuando observamos simplemente sin formar parte de la interacción social, es una observación simplemente. Después, se intenta utilizar esta técnica cuando queremos descubrir la visión del mundo de un grupo, cuando se sabe poco de un fenómeno o un movimiento político, o un acontecimiento social imprevisto como una rebelión, cuando existen grandes diferencias entre lo percibido, el punto de vista interno y el punto de vista externo, grupos étnicos, organizaciones sindicales, grupos profesionales, cuando el fenómeno no admite la presencia de miradas de extraños, rituales religiosos, vida familiar, relación médico-paciente. Esto, cuando el fenómeno se oculta de manera deliberada a miradas de extraños, conductas delictivas o desviadas, asociaciones secretas, sectas religiosas, etc. Algunos posibles objetos de observación son los siguientes: el contexto físico, ambiente físico, estructura de espacios, el contexto social, el ambiente humano, las características de la población, las actividades que realizan, las interacciones formales que se producen dentro de las instituciones y organizaciones donde existen funciones y vínculos prefijados, las interacciones informales, las interpretaciones de los actores sociales. También hay algunas dificultades, que son las que señala Corbetta, como es la subjetividad del investigador. Al describir la realidad que está estudiando, el investigador se describe a sí mismo, las preguntas que plantea, la selección de los hechos, falta de estandarización de los procesos estudiados. Al cambiar el investigador, cambian los sujetos, los entornos, las formas de observar y las características del material empírico. O sea, depende mucho el investigador qué tipo de observación hace, ¿no? Y la falta de generalización de los estudios, porque deriva de una subjetividad del investigador y de los casos estudiados. O sea, la observación participante se aplica para el estudio de unos pocos casos con gran profundidad, pero en pequeña escala. Bueno, la entrevista es otra de las técnicas, es una técnica conversacional al igual que la encuesta. La podemos definir como una conversación provocada por el entrevistador, realizada a sujetos seleccionados, a partir de un plan en un número considerable que tiene una finalidad de tipo cognitivo, guiada por el entrevistador y con un esquema de preguntas flexibles y no estandarizado. No es como la encuesta. Hay tres tipos de entrevista. La estructurada, se hacen las mismas preguntas a todos los entrevistados con la misma formulación y el mismo orden. Entrevista semiestructurada,
el investigador dispone de una serie de temas que debe trabajar a lo largo de la entrevista, pero puede decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo de formular la pregunta. La entrevista no estructurada no se fija el contenido de las preguntas, pudiendo variar en función del sujeto a entrevistar. Solamente se plantearán temas a abordar, ¿sí? Es como muy abierta. La elección de tipo de entrevista va a depender un poco de los objetivos de la investigación y del fenómeno a estudiar. Hay un tipo particular de entrevista que se hace a informantes calificados, que son los observadores privilegiados, y que cumplen un rol fundamental como conocedores expertos del tema que se pretende investigar. Entrevistas en profundidad es cuando queremos reconstruir acciones pasadas o con un enfoque biográfico, estudio de representaciones sociales, normas, estereotipos, estudio de interacciones entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales específicas, agresividad, violencia, conductas desviadas, el vocabulario y diversos arquetípicos de grupos y colectivos. Bueno, y la historia de vida es otra técnica que está formada por relatos que se producen con una intención y es elaborar y transmitir una memoria personal o colectiva que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un periodo histórico concreto. O sea, las historias de vida no preexisten a este proceso, se producen en él, aunque las formas de contexto oral, la historia oral, vengan refiriendo a aspectos, sagas y relatos que luego se articulan en las historias que recogemos. Bien, hay tres maneras fundamentales de enfocar el sentido y el trabajo con las historias de vida. Perspectiva positivista, las historias se toman como indicio de un momento, de un sistema o de una formación social, predomina el valor literal del documento. Perspectiva interaccionista, la historia de vida interesa fundamentalmente en el sentido de la construcción dual de las situaciones, el tú y yo, el cara a cara en el proceso de producción de relatos, y la perspectiva dialéctica, la historia de vida, son entendidas en el marco de un sistema, historias de un sujeto, individuo o grupo que se construye en las determinaciones del sistema social. Bien, la historia de vida es el relato de la vida de una persona realizado por ella misma a un entrevistador mediante conversaciones o entrevistas. El narrador es el centro de la narración. Tiene por objeto un individuo, su biografía, sus emociones, su forma de pensar o la sucesión de vicisitudes personales. La historia oral es el relato de una persona sobre acontecimientos en los que ha participado, tiene objeto la sociedad, las costumbres, los acontecimientos sociales, se centra en el mundo y las vicisitudes que ha vivido. Podemos señalar que la historia de vida se encuadra en su mayoría en la tradición sociológica de la investigación social, mientras que la historia oral se sitúa dentro de la tradición histórica, ¿sí? Bueno, la última técnica que vamos a hablar es el grupo de discusión. Es una técnica de investigación social, como la entrevista abierta o en profundidad, o las historias de vida, que trabaja con el habla. También pertenece al paradigma cualitativo. En ella lo que se dice se asume como un punto crítico en el que lo social se reproduce y cambia como el objeto, en suma de las ciencias sociales. El grupo de discusión no es tal ni antes ni después de la discusión, su existencia se reduce a la situación discursiva, no puede tratarse de un grupo que exista naturalmente. El grupo de discusión debe realizar una tarea como un equipo de trabajo, se orienta a la producción de algo, existe por y para ese objetivo, no existe antes de por sí, no es un grupo que exista antes, es un grupo que se forma para la investigación y el investigador elige a quienes van a conformar el grupo de discusión.
instaura un espacio de opinión grupal, se trata de un intercambio de ideas y opiniones entre sus integrantes. La muestra no responde a criterios estadísticos, sino estructurales. Algunos puntos a tener en cuenta al momento del diseño son el número total de grupos, las variables o atributos que definirán a los participantes y la dispersión geográfica de los grupos. El tamaño del grupo de discusión se sitúa entre los 5 y 10 participantes y debe existir cierta homogeneidad y heterogeneidad a la interna del grupo. Por lo general, en ciencias sociales se convoca para discutir de un tema, ya sea político o nuestro tema de interés, y personas con cierta heterogeneidad para que podamos tener un intercambio fructífero y podamos de allí analizar las percepciones sociales que hay detrás de ciertos grupos sobre ciertos temas. Puede ser, por ejemplo, el aborto, ¿sí? Pero también se utilizan para estos grupos de discusión para en temas de marketing, por decir algo, qué opinión tienen sobre un nuevo producto o sobre una nueva cadena de mercados. Muchas veces se ofrece un regalo a quienes puedan participar, por ejemplo, una crema de enjuague, se da a probar a las personas y después se les invita y se ve qué distintas opiniones tienen las personas sobre ese producto. En ciencias sociales, en la facultad tenemos una sala para hacer grupos de discusión. Muchas veces, obviamente, las personas saben que están siendo convocadas para eso, se les puede dar se les da un consentimiento informado, y bueno, resulta interesante lo que surge de la discusión de ciertos temas. Bueno, por aquí terminamos la clase, espero que les haya sido muy útil. Tenemos en otro video lo que es la técnica de la encuesta, que obviamente corresponde a un enfoque cuantitativo, así que se les recomiendo que la vean. No les voy a hablar aquí porque ya está subida al canal la clase, y bueno, la verdad que ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes, tanto a nivel virtual, con aquellos que siguen el canal, como con el grupo presencial de estudiantes de educador social. Para mí ha sido un gusto también los temas que han formulado en el trabajo final. Les deseo a todos una excelente carrera, un éxito en sus estudios, a mis alumnos y a los que están detrás de la pantalla. Y bueno, si ustedes quieren formular preguntas para futuros cursos que quieran que yo dé, o consultas, mi mail es victoria.sotelo@gmail.com. Y esto es el curso de metodología 1, obviamente que hay un curso de metodología 2, y así se puede ahondar en distintos temas, pero bueno, espero que les haya sido muy útil. Les dejo aquí mi mail. victoria.sotelo@gmail.com. También pueden escribir aquí debajo si tienen alguna inquietud en especial, o si quieren que yo intente realizar desarrollar alguna investigación que yo haya realizado o algún otro colega. También podemos hacer un ciclo de charlas sobre investigaciones en ciencias sociales que hayan llevado adelante colegas de nuestro país o de otros países. Si les parece interesante, por favor les agradezco que debajo me escriban si desean que haga ese ciclo de charlas con investigaciones reales, así ustedes pueden conocer de primera mano algún caso real de investigación y todo el proceso. Bueno, gracias y nos encontramos en próximas clases. Hasta luego.
Damos por finalizado este curso de Metodología 1 de Educador Social, agradeciéndoles a todos y todas su atención, y sin ustedes no sería posible esto. Gracias.